días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hoy nos vamos a detener en el versículo 23 del Evangelio de Mateo, capítulo 22, que así nos dice la palabra del Señor. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Mañana, Dios mediante, veremos esa pregunta, ¿verdad?, que le hicieron al Señor. El viernes terminábamos de estudiar la conversación que Jesús tuvo con los fariseos cuando, uniéndose a los herodianos, quisieron tentar al Señor. Pero como ya sabemos todos, no solamente no lo lograron, sino que al final, dejando al Señor, se fueron. Pero resulta que mientras los fariseos se fueron, ahora quienes vienen al Señor son los saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? Bueno, los saduceos eran otro grupo religioso judío que existía en los tiempos de Jesús. Su nombre provenía probablemente de un sumo sacerdote de la época de Salomón, que este sumo sacerdote se llamaba Sadoc. Las características principales de este grupo religioso era que prácticamente todos venían de la aristocracia sacerdotal. Ellos provenían de familias ricas y por ese motivo tenían cierto poder político, sobre todo, especialmente en Jerusalén. Al igual que los fariseos, ellos creían en la Torá, ellos creían en la palabra de Dios, pero diferían de los fariseos en que ellos rechazaban las tradiciones orales que los fariseos sí aceptaban. Pero creo que la característica principal de este grupo, de los saduceos, es que ellos negaban la resurrección de los muertos. La fe de ellos estaba centrada más bien en el culto aquí en el templo y sobre todo en las bendiciones de esta tierra, de esta vida. Recuerda que, como te dije antes, ellos eran de la clase alta de la sociedad. Ellos tenían cierta posición social, tenían riquezas e incluso poder político. Y eso les condujo a que su visión era más terrenal que espiritual. Y por eso no creían en la resurrección de los muertos. Desgraciadamente, muchas veces podemos perder de vista lo eterno porque nos estamos enfocando mucho en las cosas de esta tierra. Por eso la Biblia una y otra vez nos llama a poner la mirada, la vista en el cielo y no en las cosas terrenales. Aunque no creían en la resurrección, aún así no tuvieron inconveniente en acercarse a Jesús. Fíjate cómo dice este versículo 23. Aquí Mateo nos enseña que vinieron al Señor los saduceos. ¿Y sabes qué me enseña a mí estas palabras, este versículo? Que puede ser que haya gente que se acerque a Jesús, que estén cerca de Jesús, pero no necesariamente estén dispuestos a ser transformados por Jesús. Hay mucha gente que se acerca al Señor con el fin de obtener algo, pero no con el fin de ser cambiado, transformado por el Señor. Son como los saduceos, gente que se acerca a Jesús, pero que tienen su postura bien clara y no están dispuestos a ceder. Por eso quiero preguntarte en esta mañana, ¿con qué intenciones te estás acercando a Jesús? ¿Cuál es la finalidad de que tú te estés acercando a Él? ¿Es para obedecer? ¿O eres de los que, como dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 3 y versículo 7, eres de los que te crees sabio en tu propia opinión? Mira, ayer hablábamos en el culto de cómo la nube que simboliza el Espíritu de Dios guió a los hebreos una vez salieron de Egipto hasta la tierra prometida. No fue Moisés, no fue Josué, no fue ningún hombre quien guió al pueblo, sino que fue Dios mismo. La Biblia dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 32, versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Es decir, Dios quiere hacernos entender y quiere enseñarnos por dónde tenemos que caminar, cuál es el camino que tenemos que seguir. Pero el problema es que muchas veces no obedecemos las directrices de Dios. El problema no es tanto la falta de dirección, sino que el problema es la obediencia a esa dirección. Al igual que los fariseos,
Puede ser que todos nos acercamos en su día al Señor con ideas equivocadas, claro que sí, con principios errados e incluso, fíjate tú, con doctrinas desacertadas. Pero si nosotros disponemos nuestro corazón, Jesús puede enseñarnos el camino en que nosotros debemos andar. Puede ser que desde niños nos hayan enseñado cosas, pero que esas cosas estén equivocadas. Quizás fueron nuestros propios padres, nuestros profesores, o bueno, simplemente las personas que estuvieron por alguna razón encargadas de criarnos o de educarnos. Y con toda su buena intención nos enseñaron cosas, doctrinas, enseñanza, pero esas doctrinas, cuando nosotros las estudiamos a la luz de la Biblia, esas doctrinas muchas veces están totalmente equivocadas. El asunto es, ¿estamos dispuestos a poner a un lado lo que nosotros creemos para darle el primer lugar a lo que dice la palabra de Dios? Y aquí está donde quiero detenerme un momento. Los saduceos se acercaron. Ellos vinieron a Jesús. Date cuenta, ellos no se quedaron de lejos, no hablaron a las espaldas del Señor. No, ellos se acercaron a Él. ¿Pero cómo lo hicieron? Lo hicieron sin fe en lo eterno. Lo hicieron con una mentalidad que no estaban dispuestos a cambiar. Ellos no creían en la resurrección de los muertos. Y como alguien dijo en el pasado, acercarse a Jesús sin creer en la resurrección es como acercarse a una fuente de agua sin tener sed. Tristemente, hoy también hay muchos cristianos que se acercan al Señor buscando diferentes cosas, qué sé yo, por ejemplo, buscan la prosperidad, una posición social, soluciones para su vida. Pero si somos honestos, muchos de ellos no están interesados en lo eterno. Son quizá como los saduceos, que tienen su mirada, su visión únicamente aquí en la tierra, en lo terrenal. Y el apóstol Pablo dijo en la primera carta que le escribió a los Corintios, en el capítulo 15, capítulo muy interesante por cierto, versículo 19, que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, que lo que Pablo está diciendo es que si realmente no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe cristiana es totalmente inútil, ridícula. Yo puedo entender que haya hermanos que no crean en cosas que no son quizá tan importantes, relevantes en cuanto a la doctrina cristiana. Puedo llegar a entender que haya hermanos que estén a favor, que estén en contra del hablar en lenguas, cada uno que crea lo que quiera. Otros que crean o que estén a favor o en contra del don de profecía. Incluso hay hermanos que están a favor, en contra de que la música que se canta en las iglesias sea más actual, o hay otros que dicen, la música tiene que ser más antigua, se tiene que cantar con himnarios. Pero lo que no puedo llegar a entender es que haya personas que no crean en la resurrección de los muertos y que encima quieran acercarse a Jesús sin tener ninguna intención de cambiar esa manera de pensar, manera por cierto equivocada. Entonces analiza de qué manera nos estamos acercando a Jesús. Porque quizá puedes tener la actitud de los saduceos, que es la actitud de no querer cambiar porque piensas que ya te las sabes todas. Y este versículo 23 nos está recordando que la cercanía a Jesús no es suficiente. No basta solamente con venir a un culto, con abrir nuestras Biblias, sino que la clave está en con qué corazón nos estamos acercando a Jesús. Los saduceos se acercaron con incredulidad. Y ya te adelanto, si quieres, el final de la historia. Ellos se fueron igual que como vinieron. Pero si tú te acercas hoy confiando en Jesús y estás dispuesto a que Él te enseñe las maravillas de Dios, tú puedes salir totalmente transformado de ese encuentro con Jesús. Por eso te invito a que en esta mañana te acerques al Señor, claro que sí, pero que lo hagas con un corazón moldeable. Que lo hagas con una mente abierta para que Dios pueda hablarte. Que lo hagas con un corazón contrito, con un corazón humillado para que seas bien recibido por Dios. Y sobre todo, que te acerques al Señor con fe en lo eterno, porque eso es la base de nuestra esperanza. Acércate a Jesús, pero acércate para creer.
Acércate para obedecer a su palabra y sobre todo para poder ser transformado por medio de su poder. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias, mi Dios, por guardarnos, por bendecirnos. Gracias porque tu misericordia siempre está sobre nosotros. Hoy nos acercamos a ti con un corazón moldeable, Señor, con una mente abierta para que tú nos hables. No venimos con nuestras propias ideas, venimos dispuestos a seguir aprendiendo de ti. Puede ser que muchos de nosotros sigamos teniendo conceptos equivocados, pero estamos dispuestos a dejarnos cambiar. Queremos ser transformados por ti, mi Dios. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Oramos, Señor, para que nos guardes, para que nos bendigas, no solamente hoy lunes, sino toda la semana que tenemos por delante. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y sabes que los lunes siempre suelo pedirte que compartas conmigo de qué se predicó ayer en tu iglesia, cuál fue esa enseñanza, ese principio, el cual se enseñó desde el púlpito, el pastor o la persona encargada de predicar la palabra ayer. Comparte aquí en los comentarios de este canal de YouTube de qué se predicó ayer en tu iglesia. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.